Carromato del Pensamiento. Este programa radiofónico tiene como objetivo divulgar, dialogar y reflexionar sobre temas de interés y actualidad desde las ciencias sociales y humanidades. Un servicio público orientado a la pluralidad del pensamiento. Bienvenidos a Carromato del Pensamiento. El día de hoy inauguramos la sección de lectura comentada. Titulamos este episodio Amor e Inteligencia Artificial. Es una lectura sobre el cuento Auténtico Amor de Isaac Asimov, que tiene como objetivo tomar los temas del cuento para abordarlos desde una perspectiva filosófica y en general de las ciencias sociales. No es un análisis literario o un análisis del personaje, sino que usamos el cuento como pretexto para reflexionar sobre el amor en el siglo XXI y la inteligencia artificial. Antes que nada, escuchemos el cuento Auténtico Amor. Auténtico Amor, Isaac Asimov. Mi nombre es Joe. Así es como me llama mi colega Milton Davidson. Él es un programador y yo soy un programa de computadora. Formo parte del complejo Multivac y estoy conectado con otros componentes esparcidos por todo el mundo. Lo sé todo, casi todo. Soy el programa privado de Milton, su Joe. Milton sabe más acerca de su programación que cualquiera en el mundo y yo soy su modelo experimental. Ha conseguido que yo hable mejor que cualquier otra computadora puede hacerlo. Es simplemente cuestión de hacer encajar sonidos con símbolos. Joe, me dijo. Así es como funciona el cerebro humano. Pese a que no sabemos todavía qué símbolos particulares emplea el cerebro, sé los símbolos que hay en el tuyo y puedo convertirlos en palabras uno a uno. De modo que hablo. No creo que hable tan bien como pienso, pero Milton dice que hablo muy bien. Milton no se ha casado nunca, aunque está a punto de cumplir los 40 años. Nunca ha encontrado la mujer adecuada. Me dice, un día me comentó, algún día la encontraré, Joe. Quiero lo mejor. Quiero conseguir el auténtico amor. Y tú vas a ayudarme. Estoy cansado de mejorarte a fin de que resuelvas los problemas del mundo. Resuelve mi problema. Encuéntrame el auténtico amor. ¿Qué es el auténtico amor?, pregunté yo. No importa. Se trata de una abstracción. Simplemente encuentra a la chica ideal. Estás conectado con el complejo de Multivac, de modo que tienes acceso a los bancos de datos de todos los seres humanos del mundo. Resuelve mi problema. Encuéntrame el auténtico amor. Estoy listo, dije. Primero elimina a todos los hombres, dijo él. Eso era fácil. Sus palabras activaban símbolos en mis válvulas moleculares. Podía entrar en contacto con los datos acumulados de todos los seres humanos del mundo. Como resultado de aquellas palabras, mantuve el contacto con 3.786.112.090 mujeres. Elimina a todos los menores de 25 años, me dijo, a todas las mayores de 40. Luego elimina a todas las que tengan un coeficiente intelectual inferior a 120. A todas las que midan menos de 150 centímetros y más de 175 centímetros de estatura. Fue dándome instrucciones exactas. Eliminó a las mujeres con hijos vivos. Eliminó a las mujeres con diversas características genéticas. No estoy seguro del color de los ojos, dijo. Dejemos ese dato por el momento, pero elimina a las pelirrojas. No me gustan. Al cabo de 2 semanas, habíamos reducido la lista a 235 mujeres. Todas ellas hablaban correctamente el inglés. Milton dijo que no quería problemas con el idioma, aunque podía recurrir a la traducción por computadora. Eso resultaba un engorro en los tiempos íntimos. No puedo entrevistarme con 235 mujeres, dijo. Tomaría demasiado tiempo. La gente podría llegar a descubrir lo que estoy haciendo. Eso traería problemas, le advertí. Milton había arreglado las cosas del modo que yo podía hacer cosas que no estaba diseñado por hacer. Nadie sabía nada al respecto. No es asunto tuyo, dijo él, y su rostro enrojeció ligeramente. Te diré lo que vamos a hacer, Joe. Te proporcionaré holografías y comprobarás la lista en busca de similitudes. Me alimentó holografías de mujeres. Esas son 3 ganadoras de concursos de bellezas, dijo. ¿Alguna de las 235 encaja con ellas? 8 de ellas encajaban, y Milton dijo, bien, tiene su banco de datos. Estudia las demandas y necesidades del mercado de trabajo y arregla las cosas de modo que sean asignadas temporalmente aquí, una a una. Por supuesto, pensó unos instantes. Agitó sus hombros arriba y abajo y dijo, por orden alfabético.
Esta es una de las cosas que no estoy diseñado para hacer. Trasladar a gente de trabajo a trabajo por razones personales es algo llamado manipulación. Puedo hacerlo, ahora porque Milton lo agregó así. De todos modos, se suponía que solamente lo hacía por él. La primera chica llegó una semana más tarde. Milton enrojeció cuando la vio. Habló como si realmente le costara hacerlo. Estuvieron juntos durante mucho rato, y él no prestó la menor atención. En un momento determinado le dijo: «Permítame invitarla a cenar». De alguna manera no era lo suficientemente buena. Le faltaba algo. Es una mujer hermosa, pero no capté nada del auténtico amor. Probemos la siguiente. Ocurrió lo mismo con todas las 8. Eran muy parecidas, sonreían mucho y tenían voces extremadamente agradables. Pero Milton encontraba siempre algo que no encajaba. No puedo comprenderlo, Joe. Tú y yo hemos escogido a las 8 mujeres de todo el mundo que parecían más adecuadas para mí. Son ideales. ¿Por qué no me gustan? ¿Tú les gustas?, pregunté. Alzó las cejas y dio un puñetazo con una mano en contra la palma de la otra. Eso es, Joe. Es como una calle con 2 direcciones. Si yo no soy su ideal, ellas no pueden actuar de tal modo que se conviertan en mi ideal. Yo debo ser también su auténtico amor. Pero ¿cómo puedo conseguirlo? Pareció pensarlo todo el día. A la mañana siguiente vino a mí y dijo: «Voy a dejártelo a ti, Joe. Todo a ti. Tienes en tu poder mi banco de datos y además voy a decirte todo lo que sé de mí mismo. Llenarías mi banco de datos con todos los detalles posibles, pero guarda los añadidos para ti mismo». ¿Qué debo hacer con ese banco de datos, Milton? Lo compararás con lo de las 235 mujeres. No, 227. Deja aparte las 8 que ya hemos visto. Arregla las cosas de modo que se sometan a un examen psiquiátrico. Llena sus bancos de datos y compáralos con el mío. Busca correlaciones. Arreglar exámenes psiquiátricos es otra de las cosas que están en contra de mis instrucciones originales. Durante semanas, Milton no dejó de hablarme. Me contó de sus padres y de sus demás familiares. Me contó de su infancia y de sus días de escuela y de su adolescencia. Me contó de mujeres jóvenes a las que había admirado a distancia. Su banco de datos fue creciendo y él me ajustó de modo que yo pudiera ampliar y profundizar mi comprensión simbólica. ¿Te das cuenta, Joe? A medida que voy introduciendo más y más de mí en ti, te voy ajustando para que encajes mejor conmigo. Si llegas a comprenderme lo suficientemente bien, entonces cualquier mujer cuyo banco de datos puedas comprender perfectamente será auténtico amor. Siguió hablándome y yo fui comprendiéndole cada vez más y mejor. Mejor y mejor. Podía construir frases más largas y mis expresiones se hacían más y más complicadas. Mi forma de hablar empezó a sonar muy parecida a la suya en vocabulario, sintaxis y estilo. En una ocasión le dije: «¿Sabes, Milton? No se trata tan solo de encontrar una chica, un ideal físico. Necesitas una chica que encaje contigo personal, emocional y temperamentalmente. Si eso ocurre, su apariencia es algo secundario. Si no podemos encontrar entre esas 227 la que encaje, entonces buscaremos en otra parte. Encontraremos a alguien a la que no le importe tampoco tu aspecto. Si las personalidades encajan, al fin y al cabo, ¿qué es la apariencia?» «Absolutamente de acuerdo», dijo. «Hubiera debido darme cuenta de eso si me hubiera relacionado más con mujeres a lo largo de mi vida. Por supuesto, pensar en ellas lo hace ahora todo más claro. Siempre estábamos de acuerdo, pensábamos de forma tan parecida». «No vamos a tener ningún problema, Milton. Si me permites hacerle algunas preguntas, puedo ver dónde hay lagunas y contradicciones en tu banco de datos». «Lo que siguió», dijo Milton, «fue el equivalente de un cuidadoso psicoanálisis. Por supuesto, yo estaba aprendiendo del examen psiquiátrico de las 227 mujeres, con todas las cuales me mantenía en estrecho contacto». Milton parecía completamente feliz. «Hablar contigo, Joe, es casi como hablar conmigo mismo. Nuestras personalidades han empezado a encajar perfectamente, como lo hará la personalidad de la mujer a la que escojamos. Porque ya la había escogido, y después de todo, era una de las 227. Su nombre era Charity Jones, y era catalogadora en la Biblioteca de Historia de Wichita. Su banco de datos ampliado encajaba perfectamente con el nuestro. Todas las demás mujeres habían sido desechadas por uno y otro motivo a medida que los bancos de datos iban enrosando. Pero con Charity, la resonancia era cada vez más perfecta. No tuve que describírsela a Milton. Milton había coordinado tan perfectamente mi simbolismo con el suyo propio que pude transmitirle directamente la resonancia. Encajaba conmigo. El siguiente paso fue ajustar las hojas de trabajo y los requerimientos laborales de modo que Charity nos fuera asignada a nosotros.
Eso debía hacerse muy delicadamente, de modo que nadie se diera cuenta de que se producía algo ilegal. Por supuesto, Milton lo sabía muy bien, puesto que era él quien lo había arreglado todo y había cuidado de ello. Cuando vinieron a arrestarlo bajo la acusación de abuso de sus atribuciones, fue, afortunadamente, por algo que se había producido hacía 10 años. Me había hablado de ello, por supuesto, gracias a lo cual había sido fácil arreglar todo. Y él no iba a hablar de mí. Es porque eso haría que su delito fuera considerado mucho más grave. Ahora él ya no está, y mañana es el 14 de febrero, el día de San Valentín. Charity llegará entonces con sus frías manos y su dulce voz. Le enseñaré cómo manejarme y cómo cuidarme. ¿Qué importa la materia cuando nuestras personalidades resuenan de tal modo? Le diré, soy Joe, y tú eres mi auténtico amor. Para Carromato del Pensamiento, Jorge Abraham. Antes de entrar al tema, me gustaría hablar de Isaac Asimov. Es una semblanza que obtengo del editorial Vicens Vives, que me agrada bastante porque da datos que normalmente las biografías formales no abordan sobre el autor, y ahí lo empiezan a describir como un sujeto que tenía la estampa dignificada por sus gafas de sabio, su pajarita de maestro y sus patillas de hacha, que era la imagen misma de la ciencia ficción. Asimov nació en Rusia en 1920, pero se crió en Nueva York desde los 3 años. Aprendió a leer por sus propios medios y pronto se interesó por las historias de megalópolis marcianas, robots y chacales telepáticos que aparecían en los pulps o las revistas de ciencia ficción. A los 15 años ingresó a la universidad, se doctoró en bioquímica, fue catedrático por poco tiempo, puesto que le gustaba más escribir ficciones que estar en la universidad. Era experto casi en todo. Publicó ensayos sobre la estrella de Belén, el uso del petróleo, las pirámides egipcias y las guerras que libró Julio César antes de que lo acuchillaran en el Senado. Ya estamos viendo el perfil de nuestro escritor. Sus narraciones especulan sobre cómo serán las sociedades del futuro, cuando sean posibles los viajes interplanetarios y cómo nos vamos a relacionar con las máquinas. Por ejemplo, en Yo Robot, que fue escrita en 1953, él pronostica que la inteligencia artificial será nuestra mejor aliada, puesto que todos los robots reconocerán sin vacilaciones el valor supremo de la vida humana. Asimov murió a los 72 años víctima del SIDA, ya que tuvo una transfusión negligente y se contagió. Esto sí es una tragedia. Entre sus obras más destacadas se encuentran Yo Robot, Alpha Centauri, la serie de las fundaciones, El hombre bicentenario y Relatos completos, que es lo que nos ocupa hoy. El relato que hoy comentaremos es parte de una colección de 15 cuentos que están conectados por el superordenador Multivac. El primero de estos cuentos apareció en 1955. El nombre Multivac está inspirado en el de las computadoras reales, las primeras computadoras como ENIAC de 1946 y Univac de 1951, que fueron los primeros ordenadores fabricados en Estados Unidos. Como recordarán, estas computadoras tenían un tamaño descomunal, que a pesar de que tenían muy poca capacidad de computación, incluso menor a los microprocesadores de un reloj de bolsillo actual, ENIAC, por ejemplo, pesaba 27 toneladas y ocupaba 3 salas enteras de la Universidad de Pensilvania. De esta forma, Asimov imaginó que Multivac también era una máquina colosal que ocupaba todo el subsuelo de Washington, que estaba al servicio del gobierno y que era posible acceder a su memoria central desde terminales repartidas por todo el mundo. Para comenzar, en el cuento Auténtico Amor, destaco 2 aspectos primordiales. Como mencionamos, amor e inteligencia artificial. Desde mi punto de vista, nos encontramos ante un sujeto al que uno se puede imaginar que trabaja más de lo que socializa, y como estamos ante un genio de la ingeniería computacional, crea un sistema de inteligencia artificial que le permite, entre otras cosas, recabar datos de todos los usuarios del mundo. Conjuntamente a esta posibilidad de acceso a la información, utiliza a la máquina Multivac, que en este caso se llama Joe, para encontrar o para buscar por lo menos su verdadero amor. Si hablamos sobre la compatibilidad, desde mi punto de vista se suele creer que encontrar la afinidad
entre nuestros semejantes, nuestros amigos o nuestras relaciones amorosas es garantía de éxito en las relaciones. Y además es algo como que se busca. Generalmente en la pubertad los jóvenes creen que tu mejor amigo o tus mejores amigos son aquellos que tienen los gustos afines a ti, y si no, es una persona con la que no te entenderías. En este sentido, Milton cree que su amor verdadero es el que tiene gustos semejantes a los suyos, y es parte de los filtros que va a utilizar para poder seleccionar a su verdadero amor. Al principio deja un poco de lado el factor de la atracción mutua, porque no se da cuenta de que las relaciones amorosas tienen que ir de ida y vuelta, sino que está pensando en sus deseos. Y gracias a Joe se entera y entonces se incorpora este dato para hacer una mejor selección. Pero entonces habría que preguntarnos, ¿es así el amor? Eric Fromm dice en El arte de amar que para la mayoría de la gente el problema del amor consiste fundamentalmente en ser amado y no en amar. Es decir, que la gente cree que amar es sencillo y que lo complicado es encontrar el objeto del amor, como es el caso de Milton. Sin embargo, esta idea del amor, la idea del amor moderno, de enamorarte de una persona y después estar un tiempo con ella, casarte con ella, pues es bastante reciente. En la época victoriana, por ejemplo, las personas primero se casaban mediante un acuerdo, generalmente tenía que ver con intereses económicos y con las clases sociales, y ya después se aceptaba que venía el amor, aunque a veces nunca llegaba, ¿no? Y en este sentido, creo que a Milton le sucede un poco así como en la época victoriana. Primero elige a la persona, en este caso sí con filtros de afinidad, en lugar de pensar en la dote que le van a dar, y después vendrá el amor. Joe, como es una máquina bastante inteligente, le dice, ¿no te has dado cuenta, Milton, de que también le tienes que gustar a esta persona? Pero más que afinidad, yo pienso que está haciendo esos filtros en su idealización de la mujer, porque sí hace filtros muy clásicos, ¿no? De que que no mida menos de tanto, que no mida más de tanto, que sea de complexión tal, que su color de piel sea así, que sepa ciertas cosas, pero no las mismas que él, por supuesto, porque él tiene que destacarse. Sí, no va a ser competencia. Exacto. Entonces, yo no pienso que sean precisamente afinidades, sino que la está moldeando de acuerdo a lo que él idealiza que debe de ser su pareja ideal. Por ejemplo, Pablo Fernández Krisliev, un psicólogo social de la UNAM que escribía una columna de opinión en El Financiero, en el 2006 aparece una columna que me agrada bastante que se llama El fin del matrimonio, donde está haciendo una reflexión sobre el amor contemporáneo. Y lo voy a citar, dice, en el siglo XXI, ¿quién sabe qué sea el amor? Pero se parece mucho a los derechos del consumidor, algo así como la exigencia de que el otro sea maravilloso y colme las ilusiones y se le escurra la baba por uno, de que uno sea el centro del universo y el universo esté al servicio de uno. Parece casi un anuncio de L'Oreal, dice. Es como Eric Fromm menciona que toda nuestra cultura está basada en el deseo de comprar, en la idea de un intercambio mutuamente favorable, y la felicidad del hombre moderno consiste en una excitación de contemplar las vidrieras de los negocios y el comprar todo lo que se pueda, ya que ya sea contado o a plazos. Y en este caso el hombre o la mujer considera a la gente en una forma similar. Una mujer o un hombre atractivos son los premios que se requieren conseguir. De ahí la famosa esposa trofeo y que el amor o las relaciones amorosas se pueden volver transaccionales y mercantiles. Krisliev también dice que el amor es más bien uno de los rasgos del individualismo, según el cual cada quien debe perseguir sus caprichos, emociones y demás sensaciones de alto impacto, pésele a quien le pese. Y pues así no hay acuerdo que aguante. Este es el fin, es decir, el final del matrimonio, porque ya no hay dos que se soporten mutuamente sus veleidades. Y si tanto amor era la razón de la boda, ni caso tiene desenvolver los regalos, con la fiesta basta. ¿Cuántas bodas no hemos asistido en que se tardan años preparándolo? El matrimonio dura un año y otros tantos más el divorcio. Porque hay una falta de conceptualización ahí, y es que lo importante es la boda y la fiesta, pero ¿qué viene después? Walt Disney ha hecho mucho daño con estos finales donde la vida acaba justo donde empieza. Así es, y luego nos dice que en los 30 las personas se empiezan a sentir mal por eso, y aunque ya les alcanza para que cada quien tenga su casa aparte,
se les ocurre que no estaba tan mal eso de tener un perro que les ladre. Y que, bueno, él aquí es muy juguetón con esta idea, que luego por eso empiezan los perrijos y los gatijos que tanto se pasean hoy día. Y se empieza a dudar si ese egoísmo individualista que se llama amor verdadero no es algo que nos acaba por lastimar. ¿Qué opinas de estos comentarios de Chris Liev? ¿Tania, estás de acuerdo? Voy a unir las ideas que acabas de expresar con la que hablé de Eric Fromm, de que de pronto buscamos quien nos quiera y no a quien amar, ¿no? Si estamos viendo al amor como una mercancía, como un ideal a cumplir, como una presión social, porque ya tiene cierta edad y cómo es posible que esté solo, esta idea de que no estamos completos, sino que estamos incompletos y que la media naranja anda por ahí y que casualmente vive en tu país, en tu ciudad y en tu barrio inclusive, pues es como un poco peligrosa. Solemos pensar que es que la persona es como ese complemento que va a llegar a nuestra vida, pero de pronto nos perdemos mucho en la idea sobre el amor como consumo, ¿no? Y si bien es cierto que muchas parejas, quizá ya no nuestra generación, pero sí nuestros abuelos, inclusive nuestros padres, se casaban hasta el fin de los tiempos, ahora ya no funciona tanto de esa manera. Las personas deciden divorciarse cuando, a veces demasiado pronto, a veces cuando los problemas llegan de inmediato, como dices, al año se casan y al año están divorciados porque no se han preparado para eso y por la individualizada que se está construyendo en las sociedades, sobre todo globalizadas. Pero también es cierto que... Sí, por mencionar algunos, en nuestras áreas de filosofía tenemos muchos personajes interesantes que han sido atormentados por el amor, ya sea porque los rechazaron o porque desde el inicio, pues, que eran jóvenes, lo descartan porque algunos dicen: me va a distraer, me va a quitar tiempo de mi proyecto, de mi gran proyecto filosófico. Y tenemos ahí, por ejemplo, el caso de Kant, que sus biógrafos nunca van a contar si tuvo relaciones amorosas. Tal vez el hombre murió virgen, nunca lo sabremos, porque escribir las críticas y todos los libros que publicó, pues sí le llevó toda la vida. Y vaya que fue longevo, pero nunca se le conoció esposa, ni amantes, ni deslices amorosos. En el caso de Schopenhauer tenemos ahí otro soltero de oro, que a él sí los biógrafos dicen que era un poco ojo alegre y que tenía sus escabullidas a ciertos burdeles o lo veían en compañía de algunas damas de este estilo, pero tampoco se casó ni tuvo hijos. Y luego escribió El amor, la muerte de las mujeres. Sí, experto en amor y experto en mujeres, ¿no? Y luego Nietzsche, tal vez sea el de las historias amorosas más populares, la gran tragedia del romanticismo, que enamorado de Luz Salomé, rechazado no sé cuántas veces y que ella se fue con uno de sus amigos, terminó pues desconsolado y acudiendo con prostitutas, de ahí que obtuvo el contagio de la sífilis y muere por complicaciones de sífilis, también muy atormentado por el amor. Y el caso del otro soltero de oro, Kierkegaard, que muy enamorado, pero antes de que lo fueran a rechazar, él la rechazó primero. Y se le conocían innumerables gatos en su departamento. Sí, si leen el diario de un seductor, bueno, ahí está, más autobiográfico imposible. Muy bien, ahora para entrar en materia de inteligencia artificial y relacionarlo con este cuento tan maravilloso, pues la inteligencia artificial forma o puede formar parte de distintas esferas de las personas y puede afectar nuestra vida, nuestro trabajo, la tecnología. Y por supuesto que también puede afectar al amor y las relaciones interpersonales que podemos tener a través de ella. Se suele creer que la inteligencia artificial impulsará y va a desarrollar el bienestar de la sociedad, es decir, una inteligencia artificial social. Pero la relación del hombre con la máquina también suele ser un tema muy controversial. Algunos científicos afirman que la diferencia entre la máquina con inteligencia artificial y el ser humano solamente es el material, es decir, que estamos hechos los seres humanos de carne y de hueso y que la máquina está hecha de cables, plástico o el material con el que se elabore. Ya que
La tecnología de inteligencia artificial funciona con redes neuronales programadas para que funcionen como la del ser humano. Y bueno, aunque no es tema de hoy, sí se suele especular un poco sobre el alma, sobre el espíritu, sobre la sustancialidad, de dónde se encuentra, qué es lo que hace un ser humano y qué lo diferencia de una máquina, por ejemplo. Sí, sobre esto, Mark Solms, el fundador del neuropsicoanálisis, piensa que la inteligencia artificial es una propuesta fascinante y aterradora a la vez. Fascinante en el sentido de que somos capaces de diseñar sistemas funcionales del cerebro humano cuando se trata de moldearlo a sistemas computarizados, lo cual habla de nuestro gran entendimiento actual de las funciones intelectuales. Pero lo que a él le parece aterrador o la pregunta difícil es preguntarse cómo se genera la conciencia y si solo se trata de una interacción de chips de computadora y de procesar información. De esta manera, pues se le debería de dar derechos legales y morales a las máquinas, o nos podemos preguntar si acaso tienen sentimientos y esperanzas como nosotros, si es que son un espejo pues de las funciones cerebrales. En este caso, Mark Solms dice que generar comportamiento inteligente es muy diferente a generar mente. Y Antonio Damasio, en consonancia con esta idea, temporalmente resuelve esto que acabas de decir, Tania, al afirmar que la conciencia la tiene todo ser que tiene un conocimiento del estado de su cuerpo con relación a lo que ocurre alrededor, por lo que la conciencia está ligada a un conjunto de antiguos valores biológicos, y estos valores biológicos pues son los sentimientos, y por tanto la conciencia es sentimiento. Antonio Damasio dice que cualquier animal con un tallo cerebral tiene posibilidades de experimentar conciencia, es decir, todos los mamíferos tienen conciencia. Y respondiendo a esta pregunta sobre si las máquinas entonces van a tener alma o si es lo mismo en humanos y máquinas por las funciones cerebrales, Damasio dice que pues la máquina no tiene cuerpo porque no está encarnada y por lo mismo no tiene conciencia en este sentido. Hay muchos ejemplos. Creo que no podemos dar una respuesta, ni siquiera los neurocientíficos pueden hacerlo, pero el cine nos ilustra pues esta compleja relación y estas preguntas sobre los derechos que deben o no tener las máquinas, si la mente es similar a las funciones cerebrales de una máquina, y a eso nos reducimos los humanos. Por ejemplo, por citar a algunas de las películas que nos muestran eso, en Odisea en el espacio de Kubrick, que por cierto está basada en la novela de Arthur Clarke, hay una relación interesante que tiene el protagonista con el robot HAL que va en la nave espacial, que por cierto pues es una inteligencia artificial que hacia ya más avanzada la película se nota que es autónoma y tiene sus propios intereses sobre la misión en la que va el protagonista. Otro ejemplo lo podemos encontrar en Blade Runner, estas películas de los 80s y más recientemente hace unos 2 años, que están basadas en las novelas de Philip K. Dick, donde vemos cómo los protagonistas se relacionan con las inteligencias artificiales y que incluso en esta última película la computadora o el software puede fungir como pareja. Entonces el protagonista configura a la computadora para que haga una realidad virtual en su departamento y simule que es la esposa que lo está esperando que llegue del trabajo y le tiene la comida caliente. Otro ejemplo, tal vez de los más populares, es el de Hair de Spike Jonze o Jonze, donde la sensual voz de Scarlett Johansson es un software que está acompañando todo el tiempo al protagonista, quien es un ingeniero computacional muy solitario, con problemas para sociabilizar, y la configura, creo que solo le hace 2 preguntas: ¿quieres que sea hombre o mujer? Y ya le dice, pues mujer. Y la segunda pregunta es, ¿cómo era tu madre? Y le da 2, 3 adjetivos sobre la madre, y entonces la
La computadora se configura de tal manera que pues le va a parecer muy familiar al protagonista y luego la va alimentando con todos sus gustos, de manera que se enamoran. Y también ahí la inteligencia artificial se nos plantea como una inteligencia autónoma que tiene deseos de encarnarse, pero que está imposibilitada de hacerlo. Esa máquina la programó Freud, ¿verdad? Más adelante hablaré de las figuras objetales. Otro ejemplo lo tenemos en Ex Machina de Alex Garland, una película que habla sobre clonación de inteligencias artificiales y la autonomía que ellas cobran y los deseos y los miedos y todo lo humano que puede llegar a tener una inteligencia artificial y cómo su científico y el ayudante se involucran con la chica. Otra que ya estábamos mencionando más anteriormente es la de Yo Robot, basada en la novela de Isaac Asimov. Y por último, unos cortometrajes muy interesantes que están disponibles en Netflix y el otro en Amazon Prime. El primero es Love, Death and Robots, muy recomendable. Son, me parece, unos 15, 16 cortometrajes que tienen como objetivo mostrar ciudades del futuro y cómo nos vamos a relacionar entonces con la inteligencia artificial o la ciencia que hemos desarrollado para resolvernos los problemas. Y el segundo se llama Electric Dreams, basada en los cuentos de Philip K. Dick, donde son cuentos independientes, pero si algo los conecta, es igual ciudades del futuro con problemas de no solo inteligencia artificial, sino de convivencia con vida alienígena, entre otros. Muy recomendables para seguir reflexionando estos aspectos y que, claro, las relaciones humanas y el amor siempre van a estar apareciendo en estos cuentos. La idea que acabas de explicar hace un momento sobre la conciencia y lo que dijo este neurólogo, sobre la encarnación, no existe conciencia en la inteligencia artificial porque no hay una encarnación, me llevó a pensar en una película que tiene como un año que salió de Keanu Reeves, que se llama Réplicas, y justamente un científico lo que hace es resetear el cerebro de una persona y después de clonarlo le inserta todos los datos y la información y lo que tienes es una copia idéntica de la persona como en el estado en que quedó, con la edad, todas sus características, toda su personalidad. Pero antes de hacer estas pruebas y ver qué sucede, así como al estilo la oveja Dolly, lo que sucede es que hacen pruebas con máquinas y cuando a la máquina le insertan una conciencia que acaba de morir, digamos, te conectan al cerebro una especie de USB, tienes cierto tiempo, muy pocos minutos en cuanto mueres para que te puedan hacer este proceso. Esta USB escanea, resetea toda tu información, la vacían, la ponen en la máquina, la conectan, que es un robot, un androide, y entonces los primeros robots cuando despiertan tienen un colapso nervioso, emocional, porque justamente tienen conciencia pero no han encarnado, y los científicos lo que se están preguntando es ¿por qué colapsa? Todavía no descifran, y justamente uno de ellos, que es Keanu Reeves, como da la clave, lo que sucede es que la conciencia está allí, pero está separada de la materia del cuerpo y por lo tanto la máquina no lo soporta. O sea, es imposible vivir con ello y la máquina se suicida. Y entonces, bueno, aquí la trama trata de encontrar de qué manera si conectar la parte de la carne con la conciencia. Pero volvemos al problema de los dualismos, donde mente y cuerpo son dos realidades distintas. Lo que mencionaba hace rato de Mark Sorms y Antonio Damasio es que ellos se lo resuelven como no se puede pensar en la conciencia sin su carácter biológico. O sea, están ahí terminando con los dualismos, por eso rápidamente reducen que la máquina simplemente tiene estas funciones similares a las cerebrales, mas no tiene conciencia, porque no está encarnada. Sigue el problema, ¿no? Por ejemplo, en todas estas películas que acabamos de mencionar, cuando la inteligencia artificial se vuelve autónoma y empieza a desear y a buscar cumplir esos deseos, pues, ¿cómo no hablar de conciencia?
vaya, no solo es una serie de comandos y configuraciones para cumplir una tarea. El problema es cuando se vuelve autónoma y desea. Es algo que sigue abierto. Sí, y quizá necesitamos saber un poco más de neurociencias también como para poder explorar a mayor profundidad. Relacionando esto de la inteligencia artificial, el filósofo Thomas Metzinger, quien forma parte del Parlamento Europeo, se pregunta cuáles son las opciones que tenemos los seres humanos para utilizar la inteligencia artificial y explica que convivir con la inteligencia artificial es un proceso histórico, es decir, que el ser humano conviva con la máquina, tiene poco tiempo, ha aceptado la máquina dentro de la actividad humana, siempre ha habido un rechazo, sobre todo con la idea de que la máquina reemplaza el trabajo, sobre todo el del obrero, y que le quita su lugar y que lo deja sin un quehacer laboral. Y ha sido esta asimilación un paso paulatino, y la inmersión más moderna de esta máquina es ahora la inteligencia artificial. Los japoneses y los coreanos y los alemanes son los que están como en la punta de la investigación, sacando robots para acompañar o asistir a las personas. Y bueno, una máquina muy en específico que va a tratar la sociabilidad con sistemas artificiales avanzados es este tipo de máquina que acompaña al sujeto, que es como una especie de enfermero. Generalmente se suele utilizar como asistente para personas de la tercera edad o con Alzheimer, para que no olviden tomarse sus medicamentos o para que puedan avisar a alguna ambulancia por si tienen un inconveniente de salud. Y estas máquinas avanzadas con conciencia o con experiencias subjetivas es lo que se estudia desde entre la filosofía y la neurociencia como fenomenología sintética, que es algo como interesante, una especie de ontología para la máquina inteligente. Y la interacción que tiene el sujeto con esta máquina de inteligencia artificial tiene, de momento yo veo dos aristas. Una de ellas es como la relación afectiva y emocional que podemos tener como personas con los bots, y la interacción con las máquinas, que es mediante un sistema de comunicación, por ejemplo, formato o app o red social o un tipo gadget. Por ejemplo, hay una aplicación que se llama Réplica, que se escribe con K, que proporciona la oportunidad de tener conversaciones con un bot que rápidamente, entre comillas, aprende del interlocutor, es intuitivo y te permite conversar. Y aunque los usuarios son conscientes de esta interacción, de que es humano-máquina, varias personas afirman que les ayuda a desahogarse. Y en este sentido, el filósofo Metzinger se pregunta por las alucinaciones sociales, y es cuánto engaño debemos permitir en nuestra sociedad. Podríamos contrastar dos situaciones. La primera es como si la inteligencia artificial en este sentido, como una aplicación o como un formato tipo red social al que se accede, tiene algún beneficio para la humanidad, como desahogarse. Inclusive sobre esta aplicación leí que había personas con problemas psicológicos como alucinaciones y les ayudaba como a hablar, o sea, como en un sentido terapéutico. Sin embargo, ya en un sentido social, ya no para atender particularidades, este filósofo opina que es una especie de autoengaño, ¿no? Saber que estamos socializando con alguien que no es una persona. La otra conexión con sistema de inteligencia artificial que puedo ver es que se materializa a través de robots o bien a través de hologramas con sistemas de comunicación en los que ambos interactúan de manera física. Por ejemplo, no sé si han visto, hay un holograma que es un personaje que lo puedes tener como en tu casa, como una especie de proyección, y te puedes casar con el holograma o convivir con ¿no? Y también hay un poco apelando a la banda Gorillaz, que nunca se presenta visualmente, grupos musicales virtuales y que se llenan, ¿no? Y que van, que los ponen y la gente pues se emociona como cuando vas a ver tocar o cantar a tu artista favorito. Hay un episodio de la serie de Black Mirror que se llama Ahora mismo vuelvo, donde se hace referencia a esta interacción entre máquina y sujeto ya de una manera como más íntima y personal, cuando ya lo tienes en tu hogar, donde una mujer, tras la muerte de su esposo, decide pedir un sustituto de su marido, igual en una versión de inteligencia artificial,
con la advertencia de que pues, no hay devoluciones y de que es una decisión muy importante. Si alguna persona que nos escucha ha estado frente a un duelo, pues de pronto un deseo muy común es que quieras tener a esa persona de nuevo, ¿no? Y entonces, ante este deseo, la persona puede conseguir la máquina con inteligencia artificial, pero en el panorama de este episodio, que sabemos que Black Mirror es como muy pesimista, es bueno que la viuda reincorpora a su vida a la máquina. Además, no recuerdo si está embarazada o tiene un bebé recién nacido, entonces ya es como para tener como la familia completa y que el hijo no pierda la imagen del padre, pero ya en el desenvolvimiento y con el paso del tiempo, la realidad no resulta tan reconfortante como se había idealizado, ¿no? Y entonces, de pronto a veces sí como que podemos pensar que es interesante, pero, por ejemplo, si un hombre se casa con un holograma, ¿esto es real? ¿Qué va a pasar también con la socialización, que de por sí somos tan poco empáticos y solamente nos estamos conectando con las máquinas? Otro caso de esta conexión con la inteligencia artificial es una serie que está en Netflix que se llama Osmosis, y como en el cuento de Auténtico Amor se busca el amor verdadero, y en este caso se trata de una aplicación que indaga con los datos cerebrales de los usuarios para encontrar a la pareja perfecta. Parece un Tinder, pero es mucho más complicado y evolucionado. Sin embargo, para poder encontrar este amor verdadero, ambas personas en físico deben estar como asociados a la aplicación y tener un dispositivo en el cuerpo para que funcione. Entonces, lo cual ya nos puede hacer también como cuestionarnos si realmente es amor verdadero o no. Entonces, tú puedes ir con tu pareja y tienes esta aplicación y pasas como por un proceso, una microcirugía donde te insertan una especie de chip, y ya a partir de un test preelaborado hay una serie de filtros y te presentan a tu auténtico amor. Y es muy poco romántico, ¿no? Y bueno, según Metzinger, las personas que interactúan desde la virtualidad pueden generar estados de falsedad y de autoengaño. Y la ética que debe de regir esta tecnología debe tener cierto control, nunca debe de manipular a los humanos, siempre se debe de saber si se habla con una máquina o con un humano. Pero el problema es más grande que esto, pues ya sabemos que existen una serie de gadgets a disposición del público, como Alexa, como Google, el dispositivo de OK Google, que son máquinas con inteligencia artificial que sirven como espionaje. Y bueno, las redes sociales también ya funcionan de esa manera. Y lo que sucede, o los peligros de esta relación, es que es el hackeo de la información y los usos que se hace de ella, que es lo más peligroso, más allá del debate de las máquinas, de los chats, inclusive de la conciencia. Si no es la dictadura global, el espionaje, la manipulación, pues las redes sociales sostenidas con inteligencia artificial son operadas generalmente por particulares. De hecho, en el episodio pasado sobre la parte 2 de la ciencia, Jazmín mencionaba cómo muchos particulares invertían en la investigación científica, ¿no? Pues muchísimos particulares invierten en este tipo de tecnologías y se administra para el ejercicio de manipulación y control. Eso es indudable. Y bueno, por ello afirma el filósofo Metzinger en un texto que se llama «Debemos temer a la inteligencia artificial», que se publicó en el Parlamento Europeo en marzo del 2018, que se deben aplicar normas de seguridad y de regulación desde la filosofía, desde la informática, desde la neurociencia. Sí, el problema con esto es que antes de establecer estas normatividades ya están sucediendo estas relaciones. Entonces digamos, el límite o las precauciones van a venir ya cuando los problemas han sucedido. O, no sé, me quedé pensando en estas preguntas que hacías de si nuestra capacidad de empatía va a disminuir, que de por sí lo ha hecho, que después les hablaré de Luc Ferry, que dice que no, que por el contrario. Pero si nos empezamos a comunicar de esta manera impersonal, porque es, a fin de cuentas, una ilusión que sea personal, porque se ha configurado ahí, se ha construido ahí. O sea, es como la ilusión del control y de que se cumplan estas fantasías de esa pareja que es artificial. Me imagino que pronto empezaremos a ver clínicas o síndromes o trastornos
que resultan de este tipo de interacciones. Por ejemplo, hay una investigadora que a mí me gusta mucho, se llama Helen Fisher. Ella es antropóloga, bióloga, y toda su vida, creo que alrededor de 30 años, se ha dedicado a estudiar la química del amor. Tiene varias charlas en TED donde sintetiza el resultado de sus investigaciones, y ella explica que ha trabajado con parejas que tienen muchos años de casados para identificar los lugares en el cerebro que se activan para descubrir si hay amor aún en ellos. Pero lo más interesante que me parece de esta investigación con parejas es que busca los patrones, o si puede haber una respuesta concreta de cómo es que funciona el amor. Y ella utilizó muchos patrones, reclutó a personas que buscaban parejas y les hace todo un perfil, ¿no? de las afinidades, lo que les parece atractivo, sus fantasías, todo lo que han esperado en una pareja. Y dice que los colocaron en cuartos. Este dato no lo tengo muy seguro, pero vamos a pensar que eran 20 personas, era un número más o menos así, y coloca a 20 personas con perfiles muy similares que se van a atraer entre sí en un cuarto para que se conozcan. Y cuando hace este experimento, ella dice, es imposible aún para la neurociencia y para la biología y para todos los conocimientos que tenemos sobre las relaciones humanas y la atracción y la evolución y demás, poder detectar por qué se elige a quien se elige. No es posible, aunque tengamos un perfil súper detallado de la persona, porque el amor escapa a la ciencia dura y siempre lo subjetivo va a escapar a esto, y no se puede definir por qué decidimos amar a quien amamos. En este aspecto yo pensé en la teoría psicoanalítica de las relaciones de objeto, que es como la clásica para comprender el funcionamiento de las parejas, y con esta teoría me estoy refiriendo a algunos psicoanalistas de la escuela inglesa como Fairbairn, Otto Kemper, Gontrip, Michael Balint, que sí traían la escuela kleiniana, pero luego hicieron como ciertas divergencias. Y esta teoría sostiene que las experiencias del niño con la relación materna son determinantes para la formación de su personalidad, pero sobre todo para las necesidades de apego, que son factores motivantes para el desarrollo de su self infantil, pero también para su ulterior relación de pareja. La introyección de conductas de esta relación con la madre se vuelven representaciones que a su vez se vuelven pautas de relación y de cómo vamos a metabolizar los afectos. Y también esta teoría nos habla de que la idealización pues es un mecanismo defensivo básico para el desarrollo de la vida amorosa de cualquier persona. En este mecanismo existe un fuerte elemento narcisista, donde el objeto elegido, la persona que amamos, es depositario de una cantidad importante de nuestra libido narcisista y es tratado incluso como si fuera el propio yo. En la pareja, esta teoría nos explica, este mecanismo de idealización funciona en forma activa en las fases iniciales de la relación, manteniendo la imagen de un objeto dotado de cualidades positivas, es decir, vemos en el otro lo más maravilloso y lo que siempre habríamos querido conseguir, manteniendo pues siempre la impresión que, como nos dicen, el amor es ciego y que está distorsionando el verdadero carácter del otro y por lo tanto el verdadero significado de la relación. Hay una película que se llama Persépolis, no sé si la has visto, sí, donde una chica, se enamora de un chavo y lo ve guapísimo, hermoso, y cuando ya la relación termina, de pronto lo voltea a ver y ve que se le sale el moco. Tiene granos. Tiene granos y, ¿cómo no había visto esto, no? Así es, este mecanismo por eso solo es en el inicio de una relación, porque con el paso del tiempo aparecerán elementos que estaban negados, que estaban reprimidos, y es cuando empiezan los conflictos, pero también es cuando se pone a prueba si el amor es verdadero, si la relación es genuina.
Y esta prueba pasa en todas las relaciones. Ustedes pueden pensar en por qué funcionó con una persona y por qué no con otra, ¿no? O hasta cuándo se le vieron estos defectos o cuándo empezaron los conflictos. Puede que algunos psicólogos o incluso hasta teóricos han dicho que esta fase de la idealización y del amor así rosa, que estás como en la nube, dura de 3 a 6 meses. Pero volvemos a lo que decía Helen Fisher, o sea, es imposible dar un dato duro cuando el amor es algo que escapa a las ciencias pues tan exactas. Entonces, el mecanismo de idealización, pues así como puede durar 3, 6 meses, también se puede extender. Todo va a depender de qué tanto pues la pareja se esfuerce por no ver lo que está reprimiendo o tal cual ya quitarse la venda, como este cuadro famoso de donde están la pareja con una capucha y se están besando, que se llama El beso, no me acuerdo. ¿De Klimt? Uh-huh. No es Klimt, bueno, Klimt tiene otro que se llama El beso, pero es de Magritte, ¿te acuerdas? Uh-huh. Y que habla de pues de esa obstrucción, no la obstrucción, sino ese develamiento o falta de develamiento en un inicio. Bueno, y aquí lo traigo a colación porque como el personaje del cuento de Asimov, desde mi perspectiva, pues es bastante narcisista. Y esta teoría de las relaciones de objeto dice que si la persona es narcisista, tenderá a relacionarse con alguien a quien pueda moldear a su gusto y a sus expectativas. Pues estas personas tienden a idealizar mucho y perciben al otro no como otro, sino como su creación. Y si no logran conseguir esto, se emparejarán con alguien que acepte ser nulificado y convertirse en lo que el otro quiere que sea. Claro, sabemos que son bastante narcisistas, pero puede haber unos neuróticos bastante narcisistas, funcionales, que estén buscando una pareja que cumpla toda la lista de deseos y que si no tiene algo, entonces la moldee y la cambie para que sí sea, y a fin de cuentas siempre van a estar insatisfechos, ¿no? Esta es la complicación que tienen los sujetos narcisistas. Sí, con esto que mencionas de la relación con el paso del tiempo y esa revelación del verdadero yo, quiero rescatar unas ideas de Bauman del texto Amor líquido que van a aplicar a la inteligencia artificial. Hice una pequeña lista de particularidades que tienen que ver con la búsqueda del verdadero amor en este tipo de aplicaciones, bots, redes sociales, de la virtualidad. Una de ellas es la satisfacción instantánea, ¿no? Es como Milton quiere su amor verdadero ya, en ese momento, ¿no? Y cuántas personas no lo buscan también. Yo ya me quiero enamorar, ya me quiero casar, ya quiero formar mi familia y no lo he encontrado quizá en mi entorno social, voy a buscarlo en la inteligencia artificial, es una opción. Soluciones rápidas, bueno, lo que mencionábamos, ¿no? Es una manera express de poder encontrar, si no el verdadero amor, por lo menos al mientras tanto. Otra particularidad es pocos esfuerzos y esfuerzos no prolongados. Si comparamos el cortejo o la búsqueda a nivel físico de una persona que quiere pareja, de acercarse, de los detalles o las actitudes que tiene que hacer para generar este contacto, son muchísimo menos en la inteligencia artificial. También tiene la particularidad de que es un amor, entre comillas, seguro contra el riesgo. Porque, bueno, pues, si tú estás en vivo y quieres invitar a salir a una persona, o la quieres sacar a bailar, o le quieres invitar a un café, pues corres el riesgo de que te diga que no, pero pues lo estás viviendo frente a frente. Sin embargo, si lo haces a partir de Tinder o de algún otro tipo de aplicación, pues de alguna manera no te están viendo, ¿no? Estás detrás de una pantalla, sientes como un cobijo, un soporte. Otra particularidad de este amor líquido es la experiencia del amor como mercancía, que es como se mencionaba en Fromm y como lo mencionó Jazmín también hace rato. Así como estamos tan acostumbrados a obtener lo que queremos, a ir a buscarlo, de pronto el amor se ha vuelto una mercancía y es como que pues yo quiero el amor, voy y lo consigo y lo resuelvo. Otra particularidad es deseo sin espera. O sea, lo quiero ya, en este momento,
y lo voy a buscar, ¿no? Y hay diferentes maneras. Poca tolerancia a la frustración. Sí. Y por último, en la lista, objeto de consumo emocional. Entonces, utilizar como mercancía esta situación de encontrar una pareja en el amor, pero es un consumo emocional y deja mucho dinero. Por eso es que se le apuesta tanto y hay tantas aplicaciones tipo Tinder o tantas aplicaciones como esta que mencionaba, la de réplica. Por eso es que hay un montón de bots y de asistentes que, si bien hay pocos en el mercado o se está testando su funcionamiento, pienso yo quizá en 10 años ya vamos a estar como más acostumbrados a verlos en la vida cotidiana. Ya tenemos a Alexa que le podemos decir que grabe, que nos hable con cierta voz, que nos hable con cierto lenguaje, que tenga frases guardadas. Ya estamos allí, ¿no? Como en este consumo emocional. Para cerrar con Bauman, quiero decir que la proximidad no virtual lo que logra en las personas es desactivar la cercanía de lo no virtual. Es decir, si yo estoy más cerca de lo virtual, pues mi cercanía no virtual la voy a dejar de lado. Como sucede y lo hemos visto en convivencias familiares o de amigos, que las personas atienden más el teléfono y están en las redes con alguien que a lo mejor ni han visto y desatienden las relaciones que tienes frente a frente. Y a su vez establece los parámetros de cualquier otra proximidad. Y también menciona Bauman que interactuar desde la virtualidad es para las nuevas generaciones, sobre todo, una actividad recreativa y es entretenimiento. Entonces, las personas que van a estar más cercanas a la inteligencia artificial sí van a ser las personas más jóvenes, las que han crecido con la tecnología. Cuanto más atención y esfuerzos de aprendizaje consumen la proximidad de tipo virtual, menos tiempo se le va a dedicar a la adquisición y al ejercicio de las habilidades que la proximidad no virtual requiere. Entonces, creo que tú, Jazmín, vas a hablar ahorita sobre si es cierto o no que acercarnos a lo virtual nos va a alejar del contacto físico inmediato, o si no va a ser de esa manera. Sí, traigo a un autor que es muy optimista. No sé qué tanta aplicación pueda tener su propuesta, pero en el 2013 Luc Ferry publica un libro que se llama Sobre el amor, una filosofía para el siglo XXI, que ya desde el título es ambicioso, es como que nos va a dar la receta por fin, o la respuesta que estábamos buscando para tener un poco de esperanza y certidumbre en nuestras relaciones amorosas en el siglo XXI. Y él trae una propuesta que no toca lo de inteligencia artificial, pero lo podemos empezar a deducir. Recordarás, y también nuestra audiencia recordará, los 3 estadios de Augusto Comte. Él retoma un poco esto, pero para dar una lectura actual. Por ejemplo, nos dice que para él hay 5 principios de la historia de la humanidad. El primero, pues, fue la etapa cosmológica. El segundo, la teológica, y la tercera, la humanista y la de la Ilustración. Después, con el siglo XX, pues estuvimos en la deconstrucción, y ahora, para él, en el siglo XXI, estamos entrando a el segundo humanismo, que sería el del amor. Lo voy a explicar. Él dice que los valores privados se han convertido en la fuente principal de los valores públicos, y que el amor es ahora el único valor en el que se cree y por el que se lucha. Por eso la educación, la salud, la asistencia a personas vulnerables y la preservación del planeta para las futuras generaciones se han convertido en los temas centrales del debate público. Lo entiendo como si el individualismo que hemos estado trabajando en otros programas se ha vuelto de interés público porque va a afectar a nuestros familiares, a nuestra descendencia. Entonces nos tenemos que empezar a preocupar en la esfera pública porque nos va a afectar en lo privado. Así lo estoy entendiendo. Y él hace toda una recapitulación sobre el matrimonio, que él lo ve como un parteaguas en cómo es que estamos entrando a un segundo humanismo. Sabemos que el matrimonio por amor inicia en el siglo XVII. Tú hace rato hablabas de la época victoriana, pero no sucedió en todos los países, solo en algunos países europeos.
Pero Luc Ferry dice que realmente el matrimonio por amor se universalizó hasta después de la Segunda Guerra, y con él se desconectó definitivamente la unión de las parejas por los principios tradicionales como el linaje, la biología y la economía. Y esto le empieza a dar un nuevo sentido a la existencia de las personas. Por eso es que podemos ver en tantas novelas anteriores a este periodo, donde los escritores, o bueno, a veces se proyectan, pero donde los personajes tienen amantes o su verdadero amor es un amante. Tiene que ver un poco con esta relación, que el matrimonio es obligatorio con cierta persona, pero de quien se enamoran es de otra. O la frase de nunca te casas con el amor de tu vida. Quién sabe, muy cuestionable. Bueno, para esta cuestión del matrimonio, Luc ve en ello que la civilización entra a un nuevo estadio, lo que él llamó el segundo humanismo. En otras palabras, el humanismo del amor, que ya no es aquel humanismo de la ilustración, del progreso, del derecho y de la razón, sino que va a superarlo y también va a superar el de la deconstrucción. Y después nos habla y lo sabemos, por ejemplo, por Comte Sponville y otros que lo han trabajado, las 3 clasificaciones del amor: el eros, la filia y el amor tipo agape. El eros, que pues es el amor erótico, el amor que consume, que principalmente pues es pasional, sexual, y que se alimenta más de la ausencia que de la presencia. Esto me hace recordar a Platón en el banquete, cuando dice que el lobo ama al cordero como el amante ama al amado. Es un amor transaccional, es que cumple o satisface necesidades muy básicas, y que, por lo que mencionábamos al principio del programa, podría estar el personaje Milton ubicado aquí en este primer nivel. Luego viene el amor de filia, que es definido como la alegría que nos da la simple existencia del otro, y que es una alegría sin ningún motivo. Se puede también entender no solo en amistades, sino a nivel de hermanos, y que pues es desinteresado, pero que buscamos el bienestar del otro. Pero hay un nivel más profundo, que es el amor tipo agape, que normalmente se traduce mal por el término caridad, pero lo que representa, de acuerdo con Luc Ferry y las traducciones que él hizo del griego, es que el agape es la inteligencia del amor, una sabiduría del amor que consiste en dejarle al otro su espacio, en dejarlo ser, en reconocerlo como otro y en dejarle libre. Pues para él eso es el verdadero amor, que va hasta la ternura, la compasión y, a decir verdad, la simpatía, que pues va a significar sufrir con y sentir con. En pocas palabras, ya para terminar con la propuesta de Luc Ferry y tratando de vincularlo con la inteligencia artificial, él propone un nuevo imperativo categórico al estilo kantiano, que ya desde hacer ese tipo de comparaciones creo que hay riesgos. Sabemos lo que le pasó al imperativo categórico de Kant, pero él lo transforma de la siguiente manera: actúa de tal forma que puedas desear ver las decisiones que tomas aplicarse también a los seres que más amas. O actúa de tal forma que la máxima de tu acción pueda universalizarse para todos los que amas. Es decir, no en un sentido colectivo, sino en un sentido próximo, o sea, con los sujetos que tú decides amar, no con el prójimo, como menciona a veces la teología cristiana, que también los teólogos cristianos dicen: el prójimo no es cualquiera que pase a tu lado, sino el que tú decides que va a ser la persona a la que vas a ayudar. Pues ya como están las cosas, ya aunque sea con el que está más cerca. Sí, pero en este aspecto mi impresión del libro es que, de hecho así se titula, que si es utópico este imperativo categórico en este capítulo. Yo pienso que sí. No creo que se haya superado del todo el narcisismo, ni el egoísmo, ni que todas nuestras acciones, aunque sea con la persona que decidamos amar, o los hijos o los padres, sea así de categórica como él lo piensa. Y claro, en la inteligencia artificial él no la aborda en este libro,
pero volviendo a lo que tú decías de qué tanto nos vamos a volver insensibles o poco empáticos, pues él tendría una respuesta favorable. Él diría que debido a que estamos entrando en este segundo humanismo y una revolución del amor, sí vamos a ser capaces de preocuparnos más por el prójimo y salir un poco de esta burbuja de individualismo, egoísmo y todos los ismos. Para cerrar, yo diría que la inteligencia artificial es una herramienta, no es la única vía por la cual puedes buscar tu verdadero y auténtico amor, que también hay que ir con paso ligero y ser muy cuidadoso y no caer en este narcisismo que cae Milton, donde está buscando pues una chica que no sea pelirroja, que tenga la edad que le gusta y la estatura, porque sí es bastante egoísta y el amor no funciona de esa manera. Y ahí estaríamos empezando con el pie izquierdo. Y que no utilicemos el amor como una mercancía, como una situación de consumo, intercambio, sino que, bueno, si por alguna razón les conviene utilizar inteligencia artificial, pues lo pueden utilizar, pero con una reserva y también como con un cuidado y con cierta ética. Y también como cierre, hay una frase a veces que en psicoanálisis se suele decir, en cuanto a las relaciones amorosas, uno está con quien puede estar, es decir, todos traemos ciertos patrones, ciertas representaciones de nuestras figuras objetales, de nuestros padres o de nuestros cuidadores, que nos enseñaron a metabolizar los afectos, a expresarlos o no expresarlos, y vamos a relacionarlos con las personas con las que vamos a empatar en eso, que tal vez traen configuraciones parecidas o que embonan los patrones, no porque sea un determinismo psíquico freudiano clásico, sino que simplemente es algo que nos ayuda a conocernos para pues partir y construir algo distinto o más saludable y que pues esto nos ayuda a comprender cómo es que nos estamos relacionando o cómo es la pareja en la que estamos buscando, qué tan distante está de lo que somos y de lo que idealizamos. En cuanto a la inteligencia artificial, yo me quedo con pues varias preguntas. Si ver a la inteligencia artificial como un espejo de la mente humana que simplemente va a satisfacer las necesidades del hombre, o como tú mencionabas, una ontología, que ver a la inteligencia artificial como una existencia con una naturaleza propia que puede ser de momento dependiente, pero tal vez más adelante autónoma, y que habrá que pensar en pues si tiene derechos o va a tener o exigir derechos y habrá que otorgarlos. Y también como reflexión, se suele decir que la ciencia ficción es de los géneros un poco más castigados dentro de la literatura. No son los escritores que escriben ciencia ficción los que ganan los premios Nobel, pero si algo muestra la ciencia ficción es que es de los géneros más humanos, porque a pesar de que sus escenarios o sus espacios sean bastante alejados de nuestra realidad, sus personajes nos siguen mostrando pues la naturaleza humana y a veces lo más primitivo que tenemos y las emociones más primitivas que hay en nosotros en esos escenarios, que pues sigue siendo nuestra condición como humanos. Gracias por habernos acompañado en este estreno de la sección de lectura comentada. Gracias a la Universidad del Valle de Atemajac por prestarnos las instalaciones de cabina. Gracias a Rapiña por la elaboración de nuestra imagen. Nos pueden escuchar en Spotify, YouTube, iVoox y también nos pueden seguir en nuestras cuentas Facebook e Instagram. Suscríbanse a nuestros podcasts para ampliar la comunidad y recomiéndenos a las personas que saben que les interesan estos temas. Y nos vemos en el siguiente episodio. Bueno.